Ya, hay otro ítem que es la guía que se trata solamente de líneas de tiempo. Por lo tanto, vamos a analizar un poquito cómo trabajamos nosotros, cómo trabajamos ya desde hace bastante años con líneas de tiempo en historia. Por eso decía ahí que se ligaba con historia. Entonces, si nos fijamos aquí, las líneas de tiempo es una recta numérica en el fondo, porque es una línea que tiene números, ¿ya? Que están ordenados desde el más chico al más grande, en la cual nosotros vamos ubicando fechas, ¿ya? Entonces, si se fijan aquí, yo como ejemplo puse una línea de tiempo en la que está mi fecha de nacimiento, que yo nací en el año 1989, y está también la fecha en la que estamos ahora, que sería el año 2020, ¿ya? Entonces vamos a analizar un poquito cómo podemos trabajar o cómo podemos encontrar mi edad, ¿ya? Utilizando justamente esta línea de tiempo, ¿ya? Que nos sirve para ordenarnos. Entonces, si nos fijamos aquí, dice, para calcular diferencias de fechas, se debe restar. O sea, si yo quiero encontrar cuál es la diferencia entre el año 2020 con el año 1989, que fue cuando yo nací, lo que tengo que hacer es una resta, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros la resta planteada que dice el 2020 menos el 1989. Si nosotros resolvemos esto, vamos a encontrar la edad que yo tengo. Por eso le puse aquí el profesor tiene, dejé el espacio, años. 31. Entonces, exacto. Entonces vamos a hacer esa resta y vamos a encontrar que tengo 31 años, como dijo la Lely. Mira, hagamos la resta bien. El 10, ¿cierto? Ese pasaba a ser un 1 y lo vamos a dejar hasta ahí, no pidamos al tiro el resto. Tenemos 9 para llegar a 10, era 1. 8 para llegar a 1 no se puede y ahora sí le pedimos al 20. Le ponemos aquí el 19 y aquí le agregamos el 1, sería 11. 8 para llegar a 11 es un 3. Y ahora hacemos 19 para llegar a 19, que sería 0. Entonces lo anotamos ahí, 0, 0, ya porque eran 9 para llegar a 9 y después 1 para llegar a 1. Y ahí tenemos el 31, ¿ya? Que fue justamente lo que había dicho Leslie. Entonces completamos aquí con el 31 años y estaríamos listos. ¿Ya? Retomemos, hagamos bien el análisis. Primero, cuando yo tengo una fecha ubicada en la línea de tiempo, para encontrar la diferencia que hay entre esa fecha y otra anterior, yo lo que tengo que hacer es restar esa fecha. ¿A cuál le resto cuál? Bueno, a la fecha más grande, la más nueva, por decirlo así, que esa vendría siendo la fecha más grande siempre. A la más nueva yo le resto la más antigua, ¿ya? Entonces, eso es lo que teníamos, lo que ocupamos desde siempre para encontrar esas diferencias en fecha o para encontrar los años que han transcurrido, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos siempre para encontrar los años que han transcurrido? Restamos. ¿Y a quién le restamos qué? Le restamos a la fecha más nueva, se le resta a la fecha más antigua, ¿ya? Y aquí vamos a ordenarlo más abajo para poder ir resolviendo estos problemas que nos aparecen en la guía, que son como el que tengo aquí de ejemplo. Vamos a tener que utilizar justamente eso que vimos arriba, ese análisis que hicimos más arriba, ¿ya? Si nos fijamos, yo tengo el cero y hacia la izquierda tengo los negativos, hacia la derecha yo tengo los positivos. Los números que están a la izquierda son todos los que corresponden a las fechas antes de Cristo y los que están a la derecha son todos los que corresponden a las fechas después de Cristo. Entonces, por ejemplo, de hecho aquí me faltó una, mira, me faltó, dejé el espacio y no la anoté, el año 1000 después de Cristo. Los años que están después de Cristo son todos positivos y los años que están antes de Cristo son todos considerados negativos. ¿Ya? Veamos aquí el primer ejemplo que tengo. Al igual que en el anterior, vamos a trabajar esto todo con ejemplos, solamente con ejemplos. ¿Ya? Dice aquí, ¿qué operación se debe hacer para saber cuántos años hay entre el 600 antes de Cristo y el 800 después de Cristo? Bueno, veamos aquí. Tenemos el 600 antes de Cristo, que es esa fecha de ahí, y tenemos el 800 después de Cristo, que es esa fecha de ahí. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos un poquito más arriba, nosotros escribimos
que para calcular diferencias de fecha se debe restar. ¿Y a qué le restábamos? A la fecha más nueva se le restaba a la fecha más antigua. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a anotar aquí, fíjate, vamos a anotar aquí, vamos a tener que restar, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a restar? Anotemos la resta. 800, que es la fecha más nueva, le vamos a restar el 600 antes de Cristo, o sea, le vamos a restar el menos 600. Oh, me salieron dos signos negativos o dos signos menos. ¿Qué significará eso? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué piensan Está ustedes, mal, chicos? ¿Está mal? está mal. A ver, discutámoslo. Mira, nosotros acabamos de ubicar arriba, hicimos, ya resolvimos digamos, este problema, que era qué edad tenía yo, lo resolvimos restando. ¿Por qué entonces debería estar mal si nosotros lo planteamos así acá? ¿Qué es lo que dices tú? ¿Cómo deberíamos encontrar esa diferencia? Mm. Se le quita el menos al 600. Ya, veamos, pues, veamos qué pasa. Y ahí después vamos a responder este. Me interesa mucho que esto lo comprendan todos para que se saquen la duda al tiro, porque siempre, todos los años, pasa lo mismo. Mira, lo que está diciendo el Philip es, si yo tomo el 800 y le resto el 600, debería encontrar esa diferencia de año. Y después la vamos a contar aquí. Mira, 0, 0, 8 menos 6 son 2. Hay 200 años según lo que me acaba de decir. Pero si yo me fijo aquí, si yo avanzo 200 años desde el menos 600, voy a llegar solamente al menos 400. Entonces esto de aquí está. ¿Qué otra cosa se le ocurre que se Profe, tenga se que suma, hacer? Ya, se sumar. suma. Veamos si sumando encontramos. Encontramos la solución. 800 más 600. ¿Ya? 800 más 600. 0, 0, 8 y 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1400. Comprobémoslo. 600 al 400 son 200. Aquí tendría 400. Salto siguiente 600. 800. 1000. 1200. 1400. Ese está bien. Pero, ¿y por qué estaría mal esto entonces? Si yo le borro un menos, voy a quedar así. Entonces ahí sí estaría malo. O sea, a lo que voy yo, esto de aquí puede que no esté malo, sino que simplemente todavía no lo sabemos resolver, ¿ya? Entonces, lo vamos a dejar planteado así, ¿ya? Porque yo como profesor les digo al tiro que esto no está malo. El análisis que nosotros hicimos está bien, por lo tanto esto estaría bien. Lo que pasa es que nosotros no sabemos todavía cómo calcularlo. Pero aquí, mira, con este pequeño análisis que hicimos aquí, acabamos de ver que en el fondo la forma de calcular estas restas así, de estas restas cuando tenemos dos menos seguidos, es sumando. ¿Entiendes? Sí. Ahora, para poder explicar cómo lo calculamos, nosotros vamos a hacerlo de forma análoga, o sea, vamos a hacerlo igual que en este problema de aquí. Vamos a ocupar esas llaves, vamos a encontrar cuáles son las diferencias, o sea, cuánta distancia entre comillas hay desde el 600, que es nuestra primera fecha, antes de Cristo, hasta el 0, y después desde el 0 hasta el 800, y las vamos a juntar para ver cuál es la diferencia total. ¿Ya? Entonces lo primero, vemos desde aquí hasta ahí, hasta el 0, y después vamos a ver desde el 0 hasta el 800. ¿Ya? Vamos a anotarlo aquí. Déjenme desplazar eso un poquito. Lo vamos a mover más arriba, que era del ejercicio anterior. ¿Ya? Pero eso es aparte, ¿ah? Fue algo que salió para poder dar una explicación nada más. Ya, tenemos aquí, desde el 600 antes de Cristo hasta el 0. ¿Cuántos años hay? 600. Ya, 600. Y desde el 0 hasta el 800, ¿cuántos años hay?
800. 800, muy bien. Entonces aquí estaríamos dando, entre comillas, la respuesta al por qué antes pudimos encontrar el resultado de esa resta, lo pudimos encontrar con sumas, ¿ya? Entonces aquí ese es el por qué. Porque la distancia o la diferencia de años que hay entre el 600 antes de Cristo hasta el cero es 600 y la distancia que hay desde el cero hasta el 800 después de Cristo es 800 y si nosotros juntamos esas dos distancias vamos a poder dar la respuesta a la pregunta que nos decía cómo lo calculamos. Entonces, la respuesta aquí sería respuesta, lo vamos a calcular sumando las diferencias que hay entre ambas fechas y el cero, ¿ya? Entonces lo acabo de escribir acá, dice se calcula sumando las diferencias entre la fecha y el cero. ¿Cuándo vamos a utilizar este método de resolución? Vamos a utilizarlo solamente cuando tengamos fechas que están antes de Cristo y después de Cristo. Si vemos nuestra guía, ya, si vemos nuestra guía, eso es justamente lo que ocurre aquí, mira, tenemos una fecha después de Cristo y una fecha antes de Cristo. Nuevamente en el ejercicio 2 dice antes de Cristo y después de Cristo. En el ejercicio 3, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces en todos estos ejercicios vamos nosotros a tener que hacer una recta numérica. Obviamente no nos va a quedar igual porque las fechas son diferentes, pero vamos a hacer una recta numérica en nuestro cuaderno. Vamos a calcular estas diferencias respecto al cero y las vamos a tener que sumar para ver cuántos años hay entre una fecha y la otra, ¿ya? Ahora, hay algunas preguntas en la guía que nos dice qué operación tenemos que resolver o cuál es la operación que tenemos que resolver. Bueno, para dar respuesta a esas preguntas vamos a tener que hacerlo como en esta parte, ¿ya? Si nos fijamos acá, déjame ver, me parece que es la segunda, mira, la segunda dice, Ramsés comenzó a gobernar desde el 1279 a.C. y la independencia de Estados Unidos fue en el 1783 después de Cristo. ¿Cuáles de los siguientes cálculos, o cuál, perdón, de los siguientes cálculos te permite obtener la cantidad de años que pasaron entre ambos sucesos? Entonces aquí lo que me están preguntando no es la diferencia, me están preguntando qué operación tengo que resolver. Entonces, si yo me fijo acá, vendría siendo equivalente a esta pregunta, ¿ya? A la primera pregunta que yo respondí. Por lo tanto, igual vamos a hacer esta línea de tiempo, vamos a plantear nuestra operación y ahí ustedes van a ver a cuál corresponde. Si corresponde a la primera, a la segunda, a la tercera. Ahí tienen que ver ustedes a cuál corresponde, ¿ya? Pero está súper claro ya cuál va a ser.